¿Qué tal, amigos? En esta ocasión vamos a hacer una pequeña síntesis acerca de lo que hemos visto durante la primera unidad en la materia de Derecho Público. Es muy importante, pues, saber lo que hemos aprendido. Y para eso me voy a permitir hacer un pequeño resumen de todo lo que hemos tratado en las diferentes clases con el maestro Bailán. Voy a compartirles unas diapositivas para que más o menos vayamos conociendo todo lo que engloba esta materia de derecho público. Bien, como podemos darnos cuenta, es importante saber, conocer acerca de derecho público. Y como primera instancia tenemos a las normas. Para que una sociedad humana esté bien organizada y debe de cumplir con ciertos requisitos, con ciertas normas que van a hacer que esa sociedad fluya de manera adecuada, se organice, trabaje y pues tenga un control sobre las actividades de los ciudadanos. Para tal fines tenemos que hay diferentes tipos de normas, las cuales regulan el comportamiento individual en una sociedad, en una colectividad. Tenemos, por ejemplo, las normas morales. Las normas morales son aquellas que nos permiten clasificar o calificar un acto como bueno o como malo. La moral exige conocer la norma y aceptarla, adherirse de manera interna a ella. O sea, yo acepto, yo me apropio de esa norma de manera consciente y quizás hasta de manera inconsciente. No admiten una enumeración, no hay una norma más alta que otra. En las normas morales no hay una más arriba de otra, sino que todas son parejas. Y va a depender, cada norma moral va a depender de la diversidad cultural que existe. Una norma moral que se aplica en un grupo cultural puede ser contraria y no aplicarse en otro grupo cultural diferente. Para que la norma moral exista, es obligatoriamente necesaria de que tenga libertad. Por lo tanto, la norma moral, su condición vital para que exista una norma moral es que sea libre, o sea, que tengamos la libertad de aceptarla o no. Esa la convierte explícitamente en una norma moral. La coercibilidad que maneja la norma moral es de carácter interno, o sea, yo mismo me estoy forzando a cumplirla porque estoy convencido de que esa conducta, esa norma moral es adecuada para la convivencia en la sociedad, ¿no? Y como tal, no tiene una sanción la norma moral. No te puedo meter a la cárcel por incumplir una norma moral, pero se puede dar un tipo de sanción al momento en que la sociedad o los demás individuos de mi colectividad me rechazan por incumplir esa norma. Podemos decir que estamos ante una sanción de manera, digamos, diferente, ¿no? Me están rechazando por no cumplir con esa norma, yo siento el rechazo y pues esa sería la sanción aplicable por la colectividad, ¿no? El ámbito de aplicación de la norma moral depende mucho de los usos y costumbres de cada grupo cultural. Una norma, les comentaba hace rato, una norma que se aplica en un lado puede que no se aplique en otro grupo cultural, ¿no? Y algunos ejemplos de normas morales pueden ser el vestir honestamente, con decoro, tener una ocupación honorable, trabajar, estudiar y atender el hogar. Son normas que se establecen de manera moral. Ahora, tenemos también otro tipo de normas, los usos colectivos. Los usos colectivos son normas que se dan en un determinado grupo o profesión, de los cuales quienes lo practican saben que no son jurídicamente obligatorios,
sea, legalmente quizás no sean obligatorias, pero son convenientes y son adecuadas para el buen funcionamiento de esa colectividad. Puede ser una profesión, puede ser un club. O sea, las normas que se aplican en ese ámbito únicamente se aplican allí, ¿sí? Y tienen que ser, obviamente, acatadas para que el cumplimiento conlleve a un buen funcionamiento de esa colectividad. ¿Hay libertad? Sí, dentro de lo establecido por la misma norma. O sea, me permiten hacer ciertas cosas de acuerdo a la normativa de esa colectividad, ¿no? La coercibilidad lo determina la propia norma, o sea, la propia norma, el reglamento interno, me dice lo que puedo y no puedo hacer. Una sanción como tal quizás no exista, es un poco imprecisa, es difusa, pues la ejerce el propio ofendido dentro del grupo, ¿no? Si yo desacato una norma, pues mi compañero se puede quejar ante el grupo, es decir, que yo estoy incumpliendo esa norma y me pueden aplicar una sanción dentro de la colectividad, ¿no? El ámbito de aplicación de estas normas, como les decía, puede ser una profesión, algún club, un grupo de individuos que se reúnen para hacer determinadas cosas, ¿no? Por ejemplo, tenemos normas de juego, las normas del fútbol, del básquetbol, de los diferentes deportes, que se tienen que acatar en el momento en que nosotros estamos jugando ese deporte, ¿no? O las normas de un club también. Si tú vas a un club VIP, pues tienen ciertas normas, como vestir etiqueta, no sé, algunas cosas así, que si se incumplen, pues pueden dar lugar a la expulsión de esa colectividad, ¿no? También tenemos las normas jurídicas. Aquí ya vamos a una cuestión ya más legal, hablando de leyes, ¿no? Las normas jurídicas son un conjunto de normas que regulan obligatoria y coactivamente al mínimo comportamiento indispensable para la vida social. Aquí es algo realmente ya bastante de hablar acerca de leyes, ya, y no estamos hablando únicamente de normas. Porque en este caso, la norma jurídica es una cuestión legal, una cuestión ya de leyes. Entonces, ¿hay libertad? Sí, dentro de lo que establecen las leyes. Yo no puedo hacer aquello que no esté establecido en la ley o aquello que prohíba la ley, ¿no? La coercibilidad acá es el incumplimiento, trae como consecuencia una sanción. Esa es la coercibilidad en estas normas jurídicas, ¿no? La sanción acá puede ser un castigo físico o privación de derechos. Ir a la cárcel, privarme de algunos derechos fundamentales, dependiendo de lo que yo haya transgredido, así va a ser también la sanción que se me imponga, ¿no? El ámbito de aplicación, aquí hay normas nacionales que se aplican completamente en un país, o incluso normas internacionales, que en este caso se llaman tratados, ¿no? En este caso, a los ejemplos de leyes o normas jurídicas son las leyes de salud, las leyes de tránsito, etcétera, o leyes que son aplicables para completamente todos y que traen como... Aquí lo importante es que hay una sanción. Esa es la gran diferencia con las normas morales, con los usos colectivos, que digamos no hay tanto una sanción como tal física. En cambio, en las normas jurídicas ya existe una sanción que viene explicada perfectamente dentro de la propia ley. Y en otro tipo de normas también tenemos las normas religiosas, que son conductas establecidas por las religiones, dependiendo obviamente del grupo cultural, puede ser normas morales, o sea, una cuestión moral únicamente, pero en países, por ejemplo, islámicos, las normas religiosas son incluso normas jurídicas porque están apegadas a lo que es el Corán, ¿no? Entonces ahí la norma religiosa se vuelve una norma jurídica, es una ley como tal. Mientras que en otros países como el nuestro, por ejemplo, una norma religiosa únicamente sería como una norma moral, ¿no? La libertad en estas normas religiosas, pues sí hay libertad dentro de lo establecido. La coercibilidad es de carácter interno y sanción dependiendo del grupo cultural. La sanción, dependiendo del país, como les comentaba hace rato, si es en un país islámico, la sanción, ahí es una norma religiosa, es una norma jurídica, y si hay un castigo físico, ¿sí? Y expulsión del grupo. En cambio, en nuestro país, pues la sanción al incumplir una norma religiosa sería pues un castigo divino, ¿no? Ya sea
en el futuro, o un castigo divino, que te suceda algo, ¿no? Por haber incumplido una norma religiosa, ¿no? No hay como tal un castigo físico, digamos, en sí. El ámbito de aplicación de estas normas religiosas, obviamente, va a ser en el grupo religioso al cual perteneces. Y, por ejemplo, ejemplos de normas religiosas es el celibato. Los sacerdotes en la religión católica no se casen. También está el bautismo o la purificación de los pecados, ¿no? Son diferentes formas en las cuales se aplican las normas religiosas. Entonces, tomar en cuenta esto, pues, tenemos las normas como tal y las normas jurídicas, que en este caso serían las leyes, ¿no? Vamos a continuar hablando acerca de esto y vamos a ver también otro tipo de clasificación de las normas. Como podemos ver, las normas y leyes. Las normas y las leyes son indispensables en toda sociedad humana para la buena convivencia, ¿no? Regulan completamente el comportamiento de la colectividad, de manera individual y de manera colectiva. Regulan cómo nos comportamos, lo que hacemos, incluso a veces hasta lo que pensamos, ¿no? Porque hay incluso países en los cuales se obliga, de acuerdo a cierta ley, a pensar de una forma determinada, ¿no? Son países extremistas, obviamente. Quizás en México no sea tanto, pero bueno, en otros lugares sí lo es, ¿no? La fuente del derecho es la sociedad humana. Perfectamente entendible que la sociedad humana es la fuente de donde nace el derecho, ¿no? Y hay fuentes históricas que no están vigentes, pero que sirven de referencia. Esas fuentes son antiguas y nos sirven para idear nuevas leyes o para idear nuevas normas de conducta, ¿no? Tenemos fuentes formales, que son figuras jurídicas que el Estado impone, ¿no? Y las fuentes reales, aquellos conflictos humanos que surgen en la sociedad y que dan lugar a cierto tipo de leyes o de normas, ¿no? Dentro de las fuentes formales tenemos la ley, que es la principal fuente del derecho, es el producto de la legislación. La ley se crea a través de una legislación, a través de un ente que está capacitado para formar, para aplicar, para formar y aplicar las leyes. La legislación es el proceso a través del cual se elabora y pone en vigor ciertas leyes. La jurisprudencia, que se encarga de las sentencias y los principios jurídicos. Las costumbres, en este caso, es la repetición de un proceder aceptado de determinada sociedad. Una costumbre que se repite y que se repite puede llegar a convertirse en una ley, siempre y cuando esta costumbre no transgreda y no esté por encima de los derechos humanos, ¿no? Si hay una costumbre que está por encima de los derechos humanos, no se puede aplicar y estaría en contra de las leyes. Y una doctrina es un conjunto de pensamientos jurídicos. Cuando una doctrina se vuelve negativa, digamos, o anómala, se convierte en un dogma. Y un dogma, pues, muchas veces es contraproducente en la sociedad, ¿no? Entonces tenemos normas y tenemos tipos de normas. Por ejemplo, las normas nos indican cuáles son nuestras obligaciones para con el prójimo, con la familia y con el Estado. Y entre los tipos de normas tenemos, ya habíamos comentado, normas jurídicas, normas religiosas, normas morales y normas sociales que comenté en la diapositiva anterior, ¿no? Y la ley, la norma jurídica dictada por el legislador. Eso es la ley, es una norma jurídica dictada por un legislador en que se manda o se prohíbe algo. Su incumplimiento acarrea una sanción. Esto es lo principal, una norma moral. Recordemos siempre, la ley acarrea una sanción. El incumplimiento a una ley acarrea una sanción. Puede ser física, ¿no? Privación de la libertad, pérdida de algún derecho que tengamos, ¿no? De esta forma, la ley diferencia de la norma moral en que esta sí acarrea una sanción como tal. Sus características es generalidad, o sea, se aplica a todo mundo sin distinción,
La obligatoriedad a fuerza, no tengo que cumplir la ley a fuerza, quiera o no, la tengo que cumplir. La permanencia, permanece siempre, ¿no? No es que es un momento y luego ya lo deja de existir, no, permanece perfectamente la ley en el tiempo y en el espacio de un territorio, ¿no? Es abstracta e impersonal y se reputa conocida, ¿no? Son las características propias de la ley. La norma jurídica impone deberes y confiere derechos. Es heterónoma, bilateral y coercible externo. Un supuesto de hecho simple, complejo, independiente, dependiente, instantáneo o sucesivo. Contenido y sanción, ¿no? El efecto jurídico de la norma es que es la imposición de deberes. Tú tienes el deber de cumplir dicha norma jurídica. La sanción es la consecuencia de la infracción de una norma jurídica. Si yo incumplo una ley, una norma jurídica, voy a hacerme acreedor a una sanción. Puede ser una sanción económica, privación de la libertad o pérdida de algún derecho que yo tenga, ¿no? Entonces, en resumidas cuentas, las normas jurídicas se van a clasificar de la siguiente manera, ¿no? Primeramente, por su fuente, pueden ser normas de derecho escrito, o sea, que están escritas en la Constitución, en alguna ley. Consuetudinarias, aquellas que se realizan por costumbre. Recordemos siempre que si una costumbre está por encima de los derechos humanos, es una costumbre que no es legal y que está fuera de toda legislación, ¿no? Las normas jurisprudenciales, creadas por órganos que se encargan de la creación de las normas jurídicas. Las doctrinales, alguna fuente de doctrina. Y las negociables, ¿no? Por ejemplo, aquellas de comercio y todo ese tipo de normas, ¿no? Por su ámbito espacial de validez pueden ser normas internacionales, aquellas que se aplican fuera de nuestro país, nacionales, aquellas que se aplican dentro de nuestro país, y locales, aquellas que se aplican en un estado o incluso en un municipio, ¿no? O sea, se va restringiendo el territorio de aplicación de esa norma jurídica, de esa ley, ¿no? Por su ámbito temporal de validez, las normas pueden tener una vigencia determinada, o sea, pueden tener una vigencia de un año, por ejemplo, ¿no? Esa vigencia va escrita dentro de la propia ley. Y aquellas que tienen vigencia indeterminada, que es que pasan los años y no vencen, no pierden su validez, a menos que sean reemplazadas por otra norma, ¿no? Por su ámbito material de validez, puede ser derecho público, aquellas que están relacionadas con la cuestión pública de la administración pública, y derecho privado, aquellas que son ya de carácter más individual, ¿no? Por su ámbito personal de validez, pueden ser normas genéricas aplicables a toda la colectividad, o normas individualizadas, aquellas que únicamente se aplican a determinado individuo o a determinados individuos así bien contaditos, ¿no? Por su jerarquía, constitucionales, que están obviamente plasmadas en la Constitución de una nación; ordinarias, aquellas que son de uso común, digamos; reglamentarias, aquellas que reglamentan, que van a especificar ciertas actividades; y las individuales, ¿no? Aquellas que regulan a un individuo en sí. Y por su cualidad pueden ser positivas, aquellas que me permiten o que me dan el derecho de hacer algo, ¿no? Como el derecho a ser votado, por ejemplo. Y las negativas, aquellas que me prohíben el realizar determinada acción, ¿no? Por ejemplo, está prohibido robar, está prohibido matar, o sea, son cuestiones que me prohíben y no debo hacerlas. Si las hago, pues obviamente me van a acarrear una sanción, ¿no? Por su complementación, pueden ser leyes primarias, aquellas que por sí solas existen, y leyes secundarias, aquellas que no existen por sí solas, sino que complementan a una ley primaria, ¿no? Por su voluntad con particulares, pueden ser taxativas, o sea, completamente prohibitivas de algo, perfectamente, y las dispositivas, aquellas que van a ser un poco más, digamos, que van a hacer que el individuo pueda realizar ciertas cosas, ¿no? Y por su sanción, pueden ser perfectas, aquellas que tienen una sanción como tal; pluscuamperfectas, aquellas que tienen, aparte de que tienen una sanción, además hay que reparar el daño, ¿no? Yo incumplo una ley
Y aparte de que me ponen una sanción, un castigo físico, privación de la libertad puede ser, aparte tengo que reparar el daño de manera económica, puede ser en este caso, ¿no? Es una ley pluscuamperfecta. La minuscuamperfecta es una ley que únicamente tiene una sanción como tal, y las imperfectas, que pues aquí es contradictorio porque las imperfectas no tienen una sanción, es una ley que no tiene sanción. Entonces, como una ley que no tiene sanción, entonces ya entraría en el rango de norma moral tal vez, pero sí existen leyes imperfectas en las cuales se olvidaron tal vez de ponerles una sanción o no sé qué pasó, pero no contemplan una sanción como tal en esa ley, ¿no? Por eso se llaman leyes imperfectas. Entonces, es la clasificación de las normas jurídicas. Y pues, repasando todo esto, podemos conocer de que todas estas normas, tanto morales, tanto de uso colectivo, las normas jurídicas, incluso algunas normas religiosas, son importantes en nuestra colectividad. ¿Por qué? Porque nos obligan, hasta cierto punto, nos obligan a la mayoría, porque de repente hay gente que no respeta las normas, pero nos obliga a la mayoría a estar dentro de la sociedad, a encajar perfectamente dentro del engranaje social y a evitar conflictos, ¿no? Para eso se crean las normas, las leyes, para evitar conflictos, para que la sociedad tenga una organización adecuada, tenga un funcionamiento adecuado y, por supuesto, de que esa sociedad vaya obviamente hacia adelante, ¿no? Se crean las normas para el mejor funcionamiento de la sociedad y obviamente también para lograr objetivos comunes, ¿no? Eso es lo que hemos visto durante esta primera unidad en la materia de Derecho Público y pues espero que haya sido de su agrado este pequeño resumen que les preparé y pues nos vemos en la próxima. Muchas gracias.